¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Antes que nada pido disculpas por la calidad de la voz, andamos con una gripe fuerte, recuperándonos todavía y bueno. Pero bueno, quería hacer igual este video, hace rato que lo quiero hacer, porque es sobre una consulta que me hizo recientemente uno de los miembros del canal, no lo voy a nombrar porque tal vez no quiere, pero me la han hecho muchas veces y me parece muy interesante plantearlo. Si bien obviamente como miembro del canal él tiene acceso a otra capacitación y a otra atención extra y le respondí lo mejor que pude en el momento, igualmente creo que sería oportuno hacer este video. Él me planteaba lo siguiente, miren qué me planteaba. Él está haciendo un curso en un instituto, en una institución, donde el profesor le dice que los equipos inverter no consumen menos que los convencionales porque cuando baja la tensión sube la corriente, el consumo en amperios y mantiene la misma potencia y demás. Bueno, vamos a aclarar algo. Esto lo voy a aclarar primero con un equipo on-off, yendo a lo que sería un equipo on-off y después un inverter. Este sería un equipo a modo de ejemplo, no puse esta marca, podría ser cualquiera. Un equipo con una capacidad en watts, porque los fabricantes ponen en watts. En calor es un poquito más, 3250 watts. En frío, 3200. Bueno, porque expresado en watts, la capacidad frigorífica es un 15% más que en kilocalorías hora, o frigorías, como le llaman, pero en realidad son kilocalorías hora, que me puede extraer o ceder al ambiente, sea en frío o en calor. Pido disculpas por la voz nuevamente. Esta es la corriente nominal, la corriente que consume normalmente. Esta es la corriente máxima. Y ahora dice potencia nominal, 1055 y 1070 en frío y en calor respectivamente, 1360 1390 watts. Y acá viene la confusión para muchos, ¿sí? Una cosa es la capacidad frigorífica o potencia frigorífica, ¿sí? Hay equipos de refrigeración que dicen potencia frigorífica en watts. O sea que para los que digan, no, no se llama potencia frigorífica, está mal dicho, bueno, díganselo al fabricante, o mejor dicho, a los fabricantes que en vez de capacidad te colocan potencia frigorífica en watts, que es la capacidad de absorber o ceder calor, básicamente, como hemos explicado en muchos videos. Y después tengo la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Yo ya tengo un video explicando potencia, les dejo la etiqueta, el link en la descripción también, lo pueden buscar. Pero básicamente es si yo agarro un cable, un conductor y le aplico una tensión de un voltio, y en ese instante circula una corriente de un amperio, tengo un watt de potencia. Bueno, en el video está más explicado, más detallado, pero básicamente acá yo sé que la tensión va a ser un valor constante. Por ejemplo, 220, 240 voltios. Después vamos a hablar un poco más de eso, especialmente en Argentina, ¿no? Yo sé que tengo que tener 220, 230, 200, hasta 240 voltios de tensión. Ese es un valor constante, no varía. Y ley de Ohm, que les dejo también la etiqueta, si no saben qué es, véanlo. Yo les recomendaría que vean ley de Ohm, el de potencia, y después vengan a ver este video, si quieren realmente entender. ¿Por qué? Porque yo ya voy a hablar sobre cosas que doy por entendidas. Si vos sos electricista o técnico y ya lo sabes, continuamos. Si no, te diría que veas esos videos, que inviertas ese tiempo, que inviertas, gastes tu tiempo, pero veas esos videos y cuando lo entiendas bien, veas esto que voy a explicar ahora. Ahora sí, vos tenés la resistencia, que es un valor fijo que te lo da. Si vos medís la resistencia en un motocompresor, sea scroll, sea rotativo, como el caso de este aire, on-off, o sea a pistón, como en un semihermético, en una semihermético de una heladera o de un aire antiguo, que en Argentina ya no se están usando, pero hace 10, digamos hace 20 años, perdón, 20 años atrás, más lejos todavía, había aires acondicionados con compresores a pistón. El rotativo es más eficiente, obviamente, energéticamente hablando. Entonces se descontinuó.
Pero hay aires de 20, 30 años atrás que todavía están funcionando, que tienen motocompresores a pistón en Argentina. ¿Qué pasa? Vos tenés las bobinas del compresor, ¿sí? El común arranque y trabajo, ahí medir ambas bobinas, la de arranque y la de trabajo. Tienen una resistencia fija, ¿sí? Eso no varía, salvo que se pongan en corto, se empiece a romper el aislamiento por cuestiones que ya hemos tocado un montón de veces, como presencia de humedad, etcétera. Que eso lo vamos a ver. Pero entonces vos tenés un valor de resistencia fija y tenés un valor de tensión, o mal llamado voltaje porque se mide en voltios. El nombre técnico es tensión o diferencia de potencial, pero le decimos voltaje. Le dicen voltaje, mejor dicho. Como la intensidad de corriente eléctrica, le dicen amperaje porque se mide en amperios, pero en realidad el nombre es intensidad de corriente o corriente eléctrica. ¿Sí? Todo eso está explicado en el video de Ley de Ohm. Vayan a verlo. Entonces, yo tengo estos dos valores. Tensión y resistencia, que es la del bobinado del compresor. Así que voy a tener un medianamente estable este valor, así que voy a tener un valor medianamente estable de potencia eléctrica en watts. La tensión que va a circular por ese bobinado es fija, técnicamente. La resistencia es fija, la potencia, volt por amperios, igual a watts. Y si yo quiero saber el consumo, por ejemplo, agarro, divido los watts, ¿sí? Que en realidad es 1055, por ejemplo, dividido 220, y me daría la corriente eléctrica, ¿sí? Si en algún momento, porque hablo rápido, voy a 1000 y me equivoco, me quieren corregir, corríjanme, no hay ningún problema. Digan, profe, usted en el minuto tanto dijo esto, bueno, corregimos. Pero la idea es aprender acá, ¿sí? Estamos para aprender, me incluyo. Uno nunca deja de aprender y enriquecernos mutuamente. Esta es la idea del canal. Así que hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Hay una cuestión que se da mucho en Argentina, también lo he visto en muchas provincias. En todas hay un común denominador. No sé si en todas, ahí está, estoy más cómodo. No sé si en todas o en casi todas. Es que la tensión, que debería ser un valor constante, por ejemplo de 220 a 240 voltios, como dice acá el fabricante, fluctúa por H o por B. Porque hay cada vez más usuarios, las empresas generadoras y o distribuidoras de energía. Vos decís, mira, me quiero conectar, dice, un cliente más, una entrada más. La infraestructura en algunos casos se va modernizando, reparando, en otros no tanto, o en zonas va creciendo, en otras no tanto. Entonces la capacidad de abastecer cada vez es más limitada. Y cada vez esos usuarios tienen más electrodomésticos, incluyendo aires acondicionados. Entonces en verano explota, y a veces literalmente explota la red eléctrica, no da abasto por tanto consumo, tanta exigencia, y se produce una caída de tensión. Entonces en muchos lados ustedes miden con un tester, una pinza amperométrica o un voltímetro, que también lo incluye el tester, y se encuentran con que tienen 150 voltios, 180 voltios. ¿Qué pasa? Cae la tensión. Al caer la tensión, ¿sí? Por ley de Ohm, sabemos que la tensión es directamente proporcional a la eh, corriente e inversamente proporcional a la resistencia. Pero la resistencia es constante, ¿no? Como yo les dije, es un valor constante. ¿Qué pasa? Al caer la tensión, sube el consumo en amperes o en amperios. Sube el consumo en amperes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero mantener, o el equipo quiere mantener la misma potencia eléctrica en watts. ¿Por qué? Porque el trabajo mecánico, la exigencia que tiene que hacer el motocompresor y todo el equipo es la misma. Por más que baje la tensión, el trabajo mecánico, el esfuerzo, el trabajo es el mismo, ¿sí? Entonces, para compensar esa caída de tensión, sube la corriente eléctrica. Al subir la corriente eléctrica o el consumo eléctrico, ¿qué pasa? Normalmente se produce un recalentamiento en el bobinado o en las bobinas del motocompresor. ¿Por qué? Porque tienen una sección fija y están diseñados para trabajar con una tensión nominal
y una corriente nominal, bueno, tensión acá, 220, 240, y una corriente fija, máxima. Fíjense, dice máxima 6.2 amperes en frío y 6.5 en calor. ¿Qué pasa cuando yo tengo que empieza a bajar la tensión? Me doy con la situación de que la tensión baja de 220 a 210, 200, 180, 160, empieza a subir la corriente. Entonces tengo 6,5, después tengo 8,5, después 10, 12, ¿sí? Es proporcional. La resistencia se mantiene fija, pero al caer la tensión sube el consumo en amperios. Y ese consumo en amperios recalienta el bobinado. Y muchas veces no llega a quemar el bobinado porque tiene un protector térmico, pero me daña los capacitores. Es muy común todos los veranos cambiar capacitores. A muchos les debe haber pasado. ¿Por qué? Por la caída de tensión. Yo lo que hago es recomendarle a los clientes un estabilizador de tensión para evitar los picos bajos y altos también de tensión que también son malos, o un protector de sobre y baja tensión. Es una recomendación, nada más. ¿Sí? A veces se daña la parte electrónica por esos bajones o picos altos de tensión y las empresas generadoras y o distribuidoras de energía, en la mayoría de los casos, no se hacen cargo. El servicio de ellos cae, pero no se hacen cargo, ¿eh? Y es injusto, y sí, es injusto, porque vos imaginate que si vos no pagás porque te enfermaste, te dio, no sé, cáncer, te dio diabetes, estás en un tratamiento, hipertensión, lo que sea, y estás en medio de un tratamiento y no podés trabajar y no podés pagar la luz, vienen y te cortan la luz. Y si vos le decís, pero entiéndame, tengo un problema, no me interesa, ese problema es tuyo, te cortan la luz. Cada vez están más estrictos en eso. Pero cuando hay sobrecarga en las redes, ellos te bajan la tensión, te queman las cosas y entiéndanme, el gobierno dice, entiéndanme nada, o sea, yo no tengo nada que entender, o sea, es tu problema. Así como vos no me entendés a mí, yo no te tengo por qué entender a vos. Yo te pago por un servicio, dame ese servicio. Ese servicio incluye normalmente una tensión y una potencia en watts máxima y una corriente eléctrica máxima. Por ejemplo, 30, 32 amperios, depende de la zona, de la empresa, ¿no? Y el medidor está instalado para eso. Si vos después resulta que tenés, en vez de 220, 180, y viejo, se me quemó el aire, hacete cargo. Y si no, busquen un abogado. Yo sé que esto es poco feliz lo que estoy diciendo y no me van a querer las empresas generadoras y o distribuidoras de energía por lo que les estoy diciendo, pero yo les tengo que decir la verdad. ¿Por qué se queman los aires acondicionados y las heladeras, neveras o refrigeradores también en verano? Y normalmente por esto. Disculpen que sigo mal de la voz. Me está costando un montón terminar. Pero bueno, quiero cerrar con esto. En el inverter es otra cuestión. Primero, el inverter no tiene una tensión variable, a menos que hayan sacado un modelo, un equipo diferente al que yo conozco, las capacitaciones que he ido. Lo que me han enseñado y lo que he visto es que le llega 310 voltios entre fase y fase. El inverter es complejo porque recibe 200 acá en Argentina, 220 volts de corriente alterna, lo transforma en continua y a su vez lo transforma nuevamente en alterna trifásica. O sea que entre cada fase y fase del compresor, que son tres, le llega a 310 voltios. Después eso regula la frecuencia, hasta donde yo tengo entendido, es como un variador de frecuencia que viene para grandes instalaciones frigoríficas, es normal verlos, y varía la velocidad. Es que acá 50 Hz es una frecuencia fija, ¿sí? En el on-off es una frecuencia fija, arranca, sabemos que los motores eléctricos cada vez que arrancan tienen entre 5 y 8 veces el pico de arranque de lo que es su corriente normal, entonces si la corriente nominal es 5 amperes, eso multiplícalo por 6 a 8 o 5 a 8, depende, pero yo diría 6 a 8, y eso te va a dar el pico de arranque. Bueno, el inverter te ahorra los picos de arranque, al bajar las revoluciones, mayor sensación de confort, tiene otras ventajas. Pero el inverter está preparado para esas variaciones de velocidad, no es un on-off. El on-off, cuando vos bajás la tensión,
Cosa que en el inverter tampoco pasa porque se supone que vos tenés un bajón, perdón, no tenés un bajón de tensión, tenés que tener una tensión exacta de 310 volts entre fase y fase, fija, ¿sí? Pero supongamos que fuera cierto, que varía la tensión como le dijo este profesor, este colega. Eh, Cuando vos ves un on-off que baja la tensión, empieza a hacer como que está agonizando, se está quejando, ¿sí? Y ahí puede ser que o se rompa la, el capacitor a veces y después tic, tic, o corte el protector térmico, que algunos traen térmico en bobina, ¿sí? En la bobina traen el protector térmico. Hasta ahora los que yo he visto la traen en la bobina. De los on-off estoy hablando. Así que el inverter tampoco es que va a consumir más, porque la tensión primero es un valor fijo, vuelvo a repetir, a menos que hayan sacado un inverter que yo no conozco, todos los que he visto y todos los que me han enseñado en las capacitaciones son 310 volt entre fase y fase, trifásica, corriente alterna, y lo que varía la velocidad es un motor que ya viene preparado para eso, ya está preparado para eso, y lejos de consumir lo mismo o más, es un motor que va a ser mucho más eficiente energéticamente hablando. ¿Sí? Ya contesto eso, contesto esto, que la diferencia entre watts de capacidad frigorífica o potencia frigorífica y potencia eléctrica son dos cosas diferentes. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, comenta, compartí. Quiero agradecer a todos los miembros del canal por su gran apoyo siempre. Estuve enfermo ayer, antes de ayer, hoy también todo el día en cama, pero quería hacer este video para responder esta pregunta y no ausentarme tanto. Y también agradezco a todos los suscriptores, ¿no? Mando un saludo a los colegas de Venezuela, un abrazo gigante, saben que los quiero mucho a todos los venezolanos, tengo un gran cariño y bueno, me gustaría ir algún día a Venezuela con mi familia. Es un sueño, soñar no cuesta nada. También me gustaría ir a China, México, bueno, un montón de lugares lindos que uno quiere conocer. Un saludo a los colegas de México, siempre digo en mis videos que México exporta talento al mundo. Esa frase la inventé yo. Si alguien dice que la inventó, me la está robando. Cóbranle derecho de autor. Y me mencionan, ¿no? México exporta talento al mundo, lo dijo el profesor en línea de refrigeración. Y se me ocurrió un día, ¿saben por qué? Porque digo, pero los mexicanos tienen cantantes, tienen músicos, intérpretes y cantautores, ¿no? Tienen deportistas, tienen artistas plásticos. eh, y así empecé a hacer números, ¿no? Digo, pero estos tipos exportan talento al mundo. Un saludo a los colegas de Argentina, también a los de Bolivia, de Chile, de Uruguay, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, México, como dije, Estados Unidos. Bueno, en fin, a los colegas de todos lados, Colombia. A los colegas de todos lados le mando un gran abrazo. Gracias por su apoyo. Gracias totales.